Bueno, continuando con la clase de córnea, vamos a mencionar otra patología. Esta se conoce como queratitis por el virus del herpes simple. Esta queratitis herpética, pues es una infección que se presenta de manera inicial a nivel de párpados o de conjuntiva y continúa afectando lo que es la córnea. Va a ser causada por el virus del herpes simple. Entonces el virus del herpes simple tiene dos tipos. El que afecta a lo que viene siendo los anexos y la superficie del globo ocular, pues viene siendo el virus del herpes simple tipo 1. Esta infección puede afectar a diferentes capas de la córnea y producir una respuesta inflamatoria. Y puede también invadir estructuras más profundas, como vendría siendo la parte más anterior del tracto uveal, en donde se puede afectar lo que viene siendo el iris y lo que viene siendo el cuerpo ciliar. Entonces, en ocasiones también este virus del herpes simple puede ser originado por el virus del herpes zóster, que se conoce como culebrilla, por las lesiones que va a dejar primordialmente a nivel de lo que es la espalda de los pacientes. Estos serían los síntomas y signos que va a presentar una persona que tiene afectación por este virus. Entonces, la primera infección ocular por este virus va a producir una conjuntivitis que puede pasar desapercibida o que se puede encasillar con otro tipo de conjuntivitis no infecciosa. Se va a originar una hiperemia conjuntival, el paciente va a presentar lagrimeo, va a presentar en ocasiones dolor que puede ser muy intenso, fotofobia. Cuando el virus inicia en la parte central de la córnea, el paciente puede tener una visión borrosa y a veces el paciente también puede referir prurito o en ocasiones sensación de cuerpo extraño. Entonces, cuando el virus afecta la córnea por primera vez, va a afectar en primera instancia el epitelio, que viene siendo la capa más externa de la córnea. Y si este proceso infeccioso se controla, por lo regular no va a dejar ninguna secuela. Entonces la córnea pues va a continuar con su transparencia y su claridad normal. Corre, ponte Cuando el audífonos, virus güey. ya atacó a ese paciente y que se reactiva por diferentes motivos, puede infectar de nuevo al epitelio o a las capas más profundas de la córnea, como vendría siendo quizá membrana de Bowman o en ocasiones una buena parte del estroma corneal, o en etapas más agresivas puede llegar hasta la capa de Dúa o puede llegar a Descemet o inclusive a endotelio corneal. Entonces, en ocasiones cuando llega a infectar estas capas más allá de lo que viene siendo el epitelio, el paciente puede quedar con secuelas y formar cicatrices que nosotros a veces vamos a encasillar como opacidades de la córnea y que puede ser una nubécula o en ocasiones puede ser un leucoma. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar el virus del herpes simple a nivel de la córnea, pues es en un momento dado estar en contacto con personas que hayan padecido esta enfermedad o también en un momento dado por usar algunos fomites de alguna persona que haya tenido este problema y que nosotros lo vamos a adquirir de manera muy, muy rápida.
Entonces, una vez que el virus infecta el ojo, las manifestaciones pudieran ser muy agresivas, o en ocasiones pudieran ser muy leves. Y a veces el virus se puede autolimitar, y como les mencionaba, cuando en ocasiones afecta por primera vez y que llega a atacar el epitelio y el paciente se restablece, pudiera no originar secuelas. Cosa contraria, cuando ya afecta estructuras más allá de lo que viene siendo el epitelio corneal. Entonces, cuando el virus permanece en una etapa latente, en ocasiones puede reactivarse, y a veces se menciona que hay diversas teorías o hipótesis que pueden despertar a este virus que en un momento dado pues está latente, y se menciona factores de riesgo como la exposición al sol, el estrés, en ocasiones las baja de las defensas, o en ocasiones también cuando el paciente ha adquirido algún proceso infeccioso o inflamatorio que origina esa disminución de sus mecanismos de defensa. Y aquí podemos ver las secuelas que puede originar ese virus. A ver, por favor, a aquellos que apaguen sus micrófonos para que no se escuchen. Entonces, aquí tenemos en la imagen de arriba una persona que tiene el virus a nivel de los párpados, que llega a comprometer de manera inicial la lámina anterior, y que se pueden formar pústulas y vesículas que a veces por la proximidad o que llegan a desplazarse hacia el borde, la superficie del globo ocular se puede infectar por contacto. O ya cuando el virus llega a nivel de la córnea, puede dejar estas secuelas, opacidades que van a comprometer las capas más profundas de la córnea. Y si nosotros al paciente le colocamos un colorante, vamos a ver etapas de actividad del virus, en donde la córnea va a captar ese colorante y que lo vamos a poner en evidencia con la luz de cobalto que va a estar en la lámpara de hendidura, o a veces en algunos oftalmoscopios directos. Estos serían los tipos de queratitis herpética que nosotros podemos observar, y va a depender de qué capas de la córnea en un momento dado puedan estar comprometidas. Tenemos la queratitis epitelial, en donde va a haber invasión del epitelio y se van a producir unas lesiones que a veces son lineales y que adquieren un aspecto de ramificaciones o arboriformes, o que también se conocen como lesiones dendríticas. Esas lesiones dendríticas, cuando van aumentando de tamaño, pueden formar lo que nosotros conocemos como úlceras geográficas. Entonces, un signo patroneumónico muy importante de estos pacientes es que van a tener esas lesiones arboriformes o dendríticas, y que se van a poner en evidencia tiñendo al paciente, ya sea con la fluoresceína o con el rosa de Bengala, y que van a agarrar esta forma muy característica. Esto a veces también nos sirve para cuando al paciente le damos un tratamiento, estas lesiones con el tratamiento, poco a poco no van a captar eso, hasta que la lesión puede ya no captar ese colorante que nosotros le vamos a colocar al paciente. Otra variedad de queratitis herpética, vamos a tener la queratitis estromal inmune,
Esto es cuando ya las lesiones aparecen más allá del epitelio y que invaden lo que viene siendo el estroma. A veces puede ser el estroma superficial o a veces puede ser el estroma profundo. Cuando ya invade el estroma a veces profundo, pues vamos a tener una queratitis estromal necrotizante, en donde el virus pues ya invade estructuras más profundas y a veces puede invadir capas que van a estar en contacto con el estroma profundo, como sería en primer lugar la capa de Dúa, en segundo lugar la membrana de Descemet y por último el endotelio corneal. Y vamos a tener una variedad que va a ser la variedad que va a afectar el endotelio corneal, que nosotros vamos a encasillar el término de endotelitis. Entonces es una infección y una inflamación cuando ya se invade la capa más profunda de la córnea y que a veces en un momento dado se pudiera llegar a perforar el globo ocular. Esta endotelitis pues puede ser el resultado ya de una infección viral que se inició en las etapas más superficiales y fue avanzando hasta llegar a estas capas ya más profundas y donde vamos a inclusive a descubrir en ocasiones ya un edema y una queratitis de lo que viene siendo el endotelio corneal. Y aquí se vería cómo pudiéramos observar el virus en una etapa activa en donde el, el, el colorante lo va a captar de manera muy importante. El tratamiento de la queratitis por el herpes simple consiste en el tratamiento antiviral y que hace que actúe directamente sobre el virus. Entonces, en el caso de estas queratitis, en ocasiones podemos utilizar medicamento tópico a base de corticoides y lo debemos utilizar bajo un control estricto y vigilancia de manera frecuente del paciente que tiene esta patología. El tratamiento a veces con corticoides se hace para disminuir el edema que pueden presentar estos pacientes, disminuir la inflamación y originar menos complicaciones, como sería la aparición de opacidades a nivel de las capas más profundas. Entonces lo debemos utilizar junto con el antiviral. El antiviral lo podemos utilizar ya sea en forma de gotas o en forma de ungüento. Las gotas por lo regular se van a dar 1 o 2 gotas cada 3 horas y el ungüento puede ser una aplicación cada 4 horas. En caso de que se lleguen a producir en ocasiones cicatrices o opacidades a nivel de la córnea, pues debemos utilizar el tratamiento con corticoides, con mucha vigilancia o en ocasiones también se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos para disminuir esa inflamación y evitar que se formen opacidades muy evidentes a nivel de la córnea. Entonces, la prevención en el caso de este tipo de queratitis por el virus del herpes simple es no tocarse los ojos con las manos o si nosotros tenemos un familiar con este tipo de patología, antes y después de aplicar el medicamento, nosotros debemos lavarnos las manos para evitar ese contagio. Entonces debemos también
evitar sobre todo fomites que manejan estos pacientes para evitar ese problema infeccioso e inflamatorio. Estas serían en un momento dado las secuelas que pudiera originar el virus. Unas opacidades que pueden ser muy evidentes y que van a originar una disminución muy importante de la agudeza visual. Aquí podemos observar también en la imagen superior cómo se capta el colorante de fluoresceína en este caso y que nos muestra el grado de actividad que tienen estos pacientes. Entonces, cuando ya esta actividad va disminuyendo, ese colorante se capta de manera menos evidente hasta que desaparece el virus en su totalidad y el colorante no es captado por lo que viene siendo la córnea. Entonces vamos también a mencionar otro tema que viene en el temario y viene siendo la queratitis por acanthumueva. Este va a ser un proceso inflamatorio e infeccioso de la córnea, originado por un protozoario, que se encuentra frecuentemente en el suelo, en la tierra y a veces también en el agua. Se puede encontrar tanto en el agua de mar como en el agua que nosotros manejamos de manera frecuente y que puede estar en el grifo o a veces en la piscina. Entonces la acantamueva puede estar en dos estados, el estado de trofozoito y el estado quístico. Este último, el estado quístico, va a ser mucho más resistente a ambientes extremos para que pueda garantizar su supervivencia. Entonces, cuando el paciente se infecta por este protozoario, el paciente va a presentar un ojo rojo, va a presentar disminución de la visión, en ocasiones va a tener fotofobia o intolerancia a la luz, va a tener lagrimeo y a veces un signo muy característico y un síntoma sería el dolor, que en el caso de estos pacientes puede ser muy intenso. Otra de las alteraciones que vamos a observar en estos pacientes es la formación de opacidades a nivel de la córnea, que en ocasiones pudieran ser nubéculas o cuando ya son muy evidentes van a originar leucomas, que en ocasiones se pueden presentar en la parte central o paracentral de la córnea. Entonces, en este tipo de queratitis, en la fase inicial, el epitelio de la córnea se va a infectar y van a aparecer pequeñas lesiones punteadas y que a veces van a formar trazos lineales. O sea, va a desarrollar una especie de queratitis punteada. Y a medida que estos puntos se van uniendo, pueden formar abrasiones o laceraciones más importantes de lo que es el epitelio corneal. Entonces, a medida que este protozoario avanza, puede invadir capas más profundas de la córnea, como pudiera ser membrana de Bowman o a veces el estroma corneal, o capas más profundas como pudiera ser la membrana de Descemet o el endotelio corneal. Y esto va a originar que el proceso inflamatorio origine pérdidas de la transparencia de la córnea y que se van a formar opacidades que en ocasiones pueden tener una forma de anillo y que van a afectar de manera muy importante la parte paracentral o a veces también la periferia de lo que es la córnea. Una de las manifestaciones típicas de esta infección pues va a ser la inflamación de los nervios sensitivos de la córnea, lo que va a originar un dolor muy intenso en estos pacientes, que se va a acompañar también
de una fotofobia y un blefaroespasmo de los párpados como mecanismo de protección. Entonces, las manifestaciones pueden ser muy parecidas a la queratitis por el virus del herpes simple, y eso debemos tomarlo en cuenta. Por lo regular, en estas queratitis por acantomueva no van a agarrar esa imagen tan característica como sería las úlceras arboriformes o tendríticas o lineales que va a agarrar el virus de lo que viene siendo el herpes simple. Entonces, aunque la acantamueva se encuentra prácticamente en el medio ambiente, esta queratitis afortunadamente no es tan frecuente. Un factor de riesgo para desarrollar este tipo de problema es el hecho de que el paciente utilice lentes de contacto y que estos lentes de contacto se pueden utilizar en la mayor parte de los casos para corregir errores refractivos del paciente, como sería a veces un defecto esférico o un defecto astigmático. O también estos lentes de contacto se pueden poner con fines cosméticos para cambiar el color de los ojos, y eso a veces lo hacen los pacientes de manera muy frecuente. En estudios que se han hecho, más del 90% de los pacientes que tienen esta queratitis por este protozoario son portadoras de lentes de contacto. Entonces, en la mayor parte de estos pacientes no realizaban la higiene de manera adecuada para en un momento dado ponerse o quitarse los lentes de contacto de manera apropiada. O son pacientes que pueden utilizar lentes de contacto de uso prolongado, que se los pueden dejar a veces por varios días o por varias semanas, y que ellos se pueden meter a las piscinas o se pueden meter al mar, y que ahí van a agarrar este tipo de proceso infeccioso e inflamatorio, originando estas opacidades que van a ser muy evidentes a nivel de la córnea, que pueden originar a veces nubéculas o en ocasiones leucomas que pueden impedir la exploración de las capas más profundas de la córnea, o a veces pueden impedir la exploración de la cámara anterior, o a veces la exploración de lo que viene siendo la parte anterior del tracto uveal, que en este caso sería el iris. Entonces, el tratamiento y el diagnóstico debe ser lo más rápidamente posible para dar el tratamiento adecuado en estos pacientes. Entonces, el tratamiento para esta queratitis por acantomueva es un tratamiento tópico y consiste en varios tipos de medicamentos que originalmente utilizamos gotas y ungüento, que los utilizamos a veces cada 2 o cada 3 horas, y dependiendo de la severidad del problema, los podemos aplicar de manera más frecuente o en ocasiones de manera más amplia. Estos medicamentos administrados al paciente pudieran tener a veces efectos adversos sobre la superficie del globo ocular, y es por eso que debemos tener una certeza diagnóstica en este tipo de problemas. A veces se pueden tomar muestras o se pueden tomar cultivos para tener esa certeza diagnóstica, porque hay pacientes que pueden ser manejados con a veces un diagnóstico erróneo, y el problema puede seguir avanzando. Esto desgraciadamente pues lo podemos poner en evidencia cuando nos llegan
al consultorio estos pacientes y que en ocasiones es difícil en las primeras etapas llegar a un diagnóstico de certeza. Entonces, por eso es indicado en este tipo de pacientes que a veces pueden tener un comportamiento a veces subagudo o crónico. Es por eso que nos tenemos que auxiliar de este tipo de estudios en donde podamos tomar muestras y cultivos para tener esa certeza diagnóstica y mandarlos a laboratorios que tengan sobre todo los materiales para llegar a esa certeza diagnóstica y no llegar a ver a estos pacientes con estas secuelas o estas complicaciones que van a originar leucomas muy importantes. La agudeza visual va a estar disminuida de manera muy importante. Entonces, las personas portadoras de lentes de contacto deben tener mucho cuidado para prevenir este tipo de infecciones por acantamueva. Entonces deben llevar una higiene correcta de sus lentes de contacto, tanto de los, los materiales que usan para lavarlos y esterilizarlos, y también de los estuches en donde se colocan estos lentes. Estos pacientes, cuando el ojo se les llega a poner rojo, cuando llegan a desarrollar una conjuntivitis o un síndrome de ojo rojo, inmediatamente el paciente se debe quitar el lente de contacto. Y si para el paciente no mejora con la quitada del lente de contacto y continúa con el síndrome de ojo rojo, pues deben acudir de manera inmediata con el oftalmólogo. Entonces, el hecho muchas veces de dejar estos lentes de contacto durante varios días sin el mantenimiento adecuado, pues también los puede infectar, y el riesgo de que el paciente cuando se ponga estos lentes de contacto se van a infectar. Entonces, estos pacientes, cuando nosotros los manejamos, les debemos hacer énfasis en este tipo de queratitis por acantamueva y que deben seguir sobre todo los parámetros que les recomendamos a todos los pacientes, sean portadores de lentes de contacto, primordialmente lo que son lentes de contacto blandos y semiblandos, e inclusive aquellos pacientes que también manejan lentes de contacto duros. Vamos a tener también otro tipo de queratitis que viene en el temario, y esta sería la queratitis flictelunar. Esta queratitis flectilunar pues va a ser una reacción inmunitaria a las bacterias que se encuentran alrededor del ojo, alrededor de o en nuestro cuerpo, que puede sufrir algún proceso inflamatorio y infeccioso. Entonces, este tipo de reacción inflamatoria se va a producir como respuesta a las infecciones del organismo, y que va a desarrollar este problema inflamatorio a nivel, en ocasiones, de manera inicial a nivel de la conjuntiva, y posteriormente que se va a extender hacia lo que viene siendo la córnea. Y en el caso de estos pacientes, pues van a desarrollar lo que se conoce como una queratoconjuntivitis flectelunar. Antiguamente, la causa más común era aquellos pacientes que tenían tuberculosis, y actualmente se dice que los agentes infecciosos más frecuentes que pueden producir este problema de queratitis o queratoconjuntivitis flectelunar son el antecedente de las infecciones bacterianas por estafilococo, estreptococo, clamidia, en ocasiones gonococo,
que van a producir una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 y que va a ocurrir de manera más frecuente en los pacientes adolescentes o en los pacientes escolares. El síntoma más característico de estos pacientes va a ser una fotofobia muy intensa. Va a haber lagrimeo. En ocasiones los pacientes van a tener blefaroespasmo por esa hipersensibilidad a lo que viene siendo la luz. Los pacientes pudieran tener sensación de cuerpo extraño y los pacientes van a desarrollar el depósito de células inflamatorias que se van a agrupar en lo que viene siendo la conjuntiva vulvar o a nivel de la periferia de la córnea o a nivel del limbo esclerocorneal, originando ese acúmulo de células inflamatorias, unos pequeños levantamientos que nosotros conocemos como flictenas, o que también pueden simular una especie de ampollas que van a estar en la superficie del globo ocular. Entonces, esta sería la manera de observarlas. Va a ser a nivel de conjuntiva vulvar, muy cerca del limbo esclerocorneal, y van a formar unas pequeñas ulceraciones. Cuando son más de una, pues se van a agrupar de esta manera. Y si nosotros al paciente le colocamos el colorante de fluoresceína, estas flictenas lo van a captar de manera muy importante cuando están en un proceso de actividad. Entonces aparecen pequeñas protuberancias pequeñas que van a veces a tener un color amarillento o a veces grises o en ocasiones blanquecinos y que van a formar estas flictenas o que a veces se conocen también como lunosis y que en un momento dado pues estas flictenas se pueden ulcerar a nivel de su vértice y que cuando se encuentran a nivel de la córnea pueden ir avanzando hacia lo que viene siendo el centro. En ocasiones se pueden formar alrededor de estas flictenas pequeños vasos que van a originar micropanus a ese nivel y que cuando estas flictenas desaparecen, también pueden desaparecer esos neovasos y que no van a dejar en ocasiones ninguna cicatriz porque se van a formar exclusivamente a nivel de lo que es el epitelio anterior. El tratamiento pues va a ser a base de gotas. Vamos a utilizar corticoides. A veces utilizamos corticoides con antibióticos que dependiendo de la severidad del caso, se pueden utilizar ya sea a manera de gotas y a manera de ungüento. Las gotas van a ser cada, cada 3 horas y el ungüento puede ser cada 8 horas o cada 12 horas. En ocasiones también se puede dar fomentos con agua tibia de manzanilla para descongestionar la superficie del globo ocular y de esta manera aliviar los síntomas que puede presentar este paciente. Y en ocasiones para que también no haya una recidiva de este tipo de problema, pues al paciente se le debe tratar el cuadro de base. Si tiene algún proceso infeccioso a distancia, como pudiera ser alguna faringitis o a veces una faringoamigdalitis, pues el paciente debe recibir el tratamiento adecuado. Y a veces estos pacientes, como la mayor parte son pediátricos, los canalizamos con el pediatra para que reciba el tratamiento adecuado. Últimamente, pues hay patologías que están reapareciendo nuevamente, como sería a veces la tuberculosis o también la sífilis. Entonces, en esos casos debemos estar alertas
En esos casos, pues los pacientes van a tener una edad mucho mayor que se va a presentar en pacientes adultos. Eso debemos tomarlo en cuenta cuando tengamos este tipo de proceso inflamatorio, que en un momento se pudiera presentar a nivel de la córnea, originando nada más una queratitis pictelunar, pero lo más habitual es que comprometa tanto a la conjuntiva vulvar como a la córnea, originando una queratitis, queratoconjuntivitis folicular. Vamos a tener también otra patología a nivel de la córnea y que viene siendo la queratitis por deficiencia de vitamina A. Entonces, a nivel de la córnea se va a presentar un problema que nosotros encasillamos como la queratomalacia. Entonces, esta queratomalacia, pues va a ser una desecación y va a ser un enturbamiento de la córnea. Los pacientes pueden tener un leucoma o a veces pudieran tener unas nubéculas. Y eso va a ser como consecuencia de un déficit de la vitamina A y que se va a presentar de manera muy frecuente en pacientes que tienen una desnutrición. Entonces, esta carencia de esta vitamina A sería un factor de riesgo para desarrollar úlceras corneales e infecciones bacterianas a nivel de la superficie del globo ocular. También otra deficiencia de esta vitamina A es que el paciente va a tener una ceguera nocturna. En ocasiones cuando sale a nivel de la oscuridad, pues no va a distinguir nada. Y esa ceguera nocturna, a veces nosotros encasillamos el término de nictalopia. Cuando el paciente tiene esa deficiencia de esa vitamina, pues va a tener esa ceguera nocturna. O esa ceguera nocturna también es muy característica en algunas patologías que van a afectar a las células fotorreceptoras de la retina y que esa afectación de esas células fotorreceptoras pues va a originar esa ceguera a la oscuridad. Entonces la superficie de la córnea y de la conjuntiva pues va a estar reseca, originando lo que nosotros conocemos como una jeroftalmia, o va a ser una resequedad muy importante. Los pacientes van a manejar un síndrome de ojo seco. Entonces, esa resequedad a nivel de la superficie del globo ocular, pues va a originar de manera inicial una queratitis puntata o punteada, y que esa queratitis puntata, si continúa evolucionando, pues va a originar la aparición de úlceras a nivel de manera inicial en el epitelio corneal. Entonces, este problema de resequedad, pues también va a originar alteraciones a nivel de la película lagrimal, que va a originar una película lagrimal inestable y que va a originar mucha resequedad a nivel de la superficie del globo ocular. Una característica muy importante de esta queratitis por deficiencia de vitamina A es que los pacientes van a desarrollar unas pequeñas manchas, unas manchas blanquecinas de, de espumosas que van a estar a nivel de la conjuntiva vulvar y que van a estar sobre todo en el área donde puede aparecer quizá una pingüécula o un terigión, van a estar a nivel ya sea de la conjuntiva temporal o a nivel de la conjuntiva nasal, muy cerca de lo que es el limbo esclerocorneal, y que esas secreciones, que diga esas manchas blanquecinas y en ocasiones espumosas, nosotros las vamos a conocer como manchas de Vitrolli.
Eso a veces nos puede poner en evidencia, aunque hay pacientes que pudieran tener esas manchas de Bitot y no tener esta queratitis por deficiencia de vitamina A. Entonces, las personas con este tipo de gerosis de sequedad ocular extrema van a desarrollar estas manchas de Bitot. En ocasiones no tenemos esas manchas de Bitot, vamos a tener una superficie ocular reseca, vamos a tener la conjuntiva reseca, la córnea reseca y opaca, no va a ser la córnea característica que va a tener un color brillante y va a tener la humedad suficiente para que la córnea siempre tenga esa transparencia tan característica. Que cuando tenemos esa deficiencia de vitamina A, pues la vamos a poner en evidencia al ver esa superficie ocular reseca. Entonces el diagnóstico pues va a ser un diagnóstico muy sencillo y que a veces con la simple exploración a simple vista podemos observar esas manchas. Cuando se tiene dificultad, al paciente lo vamos a colocar en la lámpara de hendidura y vamos a observar cómo se puede ver esas manchas de Bitot a nivel ya sea de la región temporal, que es donde aparecen de manera más frecuente, o también pueden aparecer en la conjuntiva nasal, a nivel muy cerca de lo que es el limbo esclerocorneal, y que se va a asociar a lo que viene siendo la resequedad de la córnea. Si nosotros al paciente lo teñimos con fluoresceína o con rosa de Bengala, pues vamos a ver que la película lagrimal va a estar alterada, el tiempo de ruptura de esa película va a ser muy rápido y los pacientes pues van a desarrollar a veces una queratitis punteada de manera inicial o ya cuando el paciente tiene mucho tiempo pudiera verse bastantes áreas de laceración a nivel de lo que es el epitelio de la córnea. Entonces, el tratamiento en el caso de estos pacientes consiste en corregir la carencia de esta vitamina A y que se deben administrar pues esta vitamina A de manera diaria para solucionar este tipo de problemas. A nivel de la superficie ocular, pues el paciente lo vamos a manejar con lágrimas artificiales y que se pueden utilizar a manera de gotas y a manera de ungüento. Las gotas se van a colocar o a instilar de manera muy frecuente, que puede ser cada hora, cada 2 horas, dependiendo de las alteraciones que hallemos a nivel de la superficie del globo ocular. Y a medida que el problema va cediendo, pues estas lágrimas artificiales se pudieran ir espaciando gradualmente. Entonces, pues a estos pacientes también les debemos recomendar que utilicen lentes para protección contra las radiaciones ultravioleta, porque son pacientes que en un momento dado, como tienen alteraciones de la estabilidad de la película lagrimal, pues el sol y las radiaciones del medio ambiente pueden sobre todo hacer más inestable esa película lagrimal. Vamos también a mencionar otro tipo de problema que se presenta a nivel de la córnea y que esta se encasilla con el término de queratitis por exposición. Dentro de esta queratitis por exposición vamos a tener dos grandes apartados y que uno de los primeros apartados viene siendo la queratitis por exposición cuando se origina por alteraciones a nivel de lo que viene siendo los anexos oculares y que van a estar primordialmente a nivel de lo que viene siendo los párpados. Entonces, esta queratitis por exposición se va a originar cuando la córnea
sufre cierto grado de exposición hacia el medio ambiente y que esa exposición puede ser originada por alteraciones a nivel de los párpados, como pudiera ser a veces un lagoftalmos que puede ser originado por una afectación del nervio facial, en donde el músculo orbicular se va sobre todo a originar una parálisis o una paresia que va a originar pues que el paciente no pueda cerrar de manera adecuada la apertura palpebral y eso va a originar que el paciente no pueda cerrar esa apertura palpebral, originando lo que nosotros conocemos como un lagoftalmos. También este tipo de queratitis por exposición se puede presentar por alteraciones a nivel de los bordes palpebrales y puede ser originado por lo que viene siendo a veces un entropión o en ocasiones también un ectropión. También esta queratitis por exposición puede ser originada por traumatismos, pueden ser originados por sobre todo objetos que están de manera frecuente en el medio ambiente y que se pueden presentar en climas muy resecos o en climas donde hay sobre todo, sobre todo mucho polvo. Entonces, por lo regular, este tipo de queratitis pues va a afectar de manera inicial a lo que viene siendo el epitelio corneal. Entonces, a nivel del epitelio corneal, pues vamos a tener una queratitis punteada de manera inicial y que después se pudiera originar a veces una laceración y que esa laceración pudiera originar algunas ulceraciones que en ocasiones pueden ser ulceraciones puntiformes. Después estas ulceraciones puntiformes se pueden unir y pueden desarrollar ulceraciones geográficas. Entonces la mayor parte de estas queratitis por exposición pues pueden ocurrir por afectación del séptimo par y que pudiera originar una parálisis, o pudiera originar una hemiparesia. Parálisis, pues vamos a notar que el cierre palpebral va a estar completamente inhibido y en mi parecia el movimiento del cierre palpebral puede ser muy leve y el ojo pues va a estar expuesto a las agresiones del medio ambiente porque el paciente va a presentar este tipo de problema que nosotros vamos a encasillar con el término de lagoftalmo. Entonces el lagoftalmos pues va a ser una incapacidad para cerrar lo que es la apertura palpebral y esto se va a deber a una falta de función del músculo orbicular que va a ser inervado por el séptimo par, tanto en su porción palpebral como en su porción orbitaria. Una buena parte de estos pacientes pues va a tener un fenómeno de Bell. Ese fenómeno de Bell nosotros lo investigamos diciendo al paciente que cierre la apertura palpebral y cuando el paciente cierra la apertura palpebral el ojo se va hacia arriba. Ese sería el fenómeno de Bell. Y en estos pacientes que tienen esta queratitis de exposición, cuando tienen ese fenómeno de Bell, a veces esa queratitis es menos evidente o en ocasiones menos agresiva y por lógica va a originar menos tipo de problemas a nivel de la superficie del globo. Entonces esta queratitis por exposición también se va a presentar en pacientes que se encuentran hospitalizados. Y estos pacientes que se encuentran hospitalizados, la mayor parte de ellos se van a encontrar hospitalizados en las áreas de terapia intensiva y en donde estos pacientes pues pueden estar con la pérdida de la conciencia
y no van a tener una forma de cerrar adecuadamente lo que viene siendo la apertura palpebral. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de queratitis por exposición, pues pueden originar el desarrollo de- de lo que viene siendo una queratitis punteada. Y si este problema continúa y al paciente no se le protege o se le trata de manera adecuada, pudiera llegar a originar la formación de ulceraciones, que de manera inicial van a afectar el epitelio corneal e inmediatamente van a afectar las capas más profundas de lo que viene siendo la córnea y que pueden agarrar diferentes áreas de la córnea, como pudiera ser la parte nasal o a veces la parte temporal, en ocasiones de manera más frecuente la parte inferior y menos frecuente la parte superior, a veces por el fenómeno de Bell que llegan a presentar estos pacientes. Entonces, este tipo de queratitis por exposición va a ser originada por múltiples factores. Estos factores pues pueden influir sobre todo por el estado de alerta que van a presentar estos pacientes y que en una buena parte estos pacientes se van a encontrar sedados. Eso va a originar que en un momento dado no tengan los mecanismos de defensa adecuados. Se han hecho diversos estudios en esas áreas de terapia intensiva y en donde se reporta una alteración de la superficie del globo ocular y que puede variar entre el 3 al 60% de estos pacientes que se encuentran internados y que van a estar hospitalizados en las unidades de terapia intensiva. Entonces, lo más habitual es que estos pacientes desarrollen una queratitis por exposición. Entonces, si estos pacientes se dejan evolucionar de manera normal, pues la evolución puede dejar secuelas muy importantes, como pudiera ser una disminución muy importante de la agudeza visual. Entonces, a estos pacientes se les debe de manejar a veces de manera conjunta con nuestro servicio. Y ahí en el hospital civil, pacientes que se encuentran hospitalizados en estas áreas, a veces nos piden interconsulta. Y a estos pacientes nosotros los manejamos con administración de lágrimas artificiales y los manejamos también a manera ya sea de gotas y ungüentos. A estos pacientes también se les recomienda que se les ponga una especie de, de máscara o antifaz a nivel de los párpados, previa colocación de un ungüento de lágrima artificial y de esta manera se les va a cubrir y se les va a proteger de manera constante. Vamos a mencionar también otros trastornos que se conocen, trastornos por ectasia de la córnea. Por lo regular, la córnea va a tener un grosor determinado. Ese grosor puede variar más o menos entre 500 y aproximadamente 800 o 900 micras. La córnea va a estar más delgada a nivel de la parte central. A medida que esa córnea, sobre todo, se va dirigiendo hacia la periferia, ese grosor va a aumentar. El término de ectasia nosotros lo utilizamos cuando tenemos un adelgazamiento de la córnea, en donde la córnea no va a tener ese grosor normal, que puede variar entre esas 500 y 900 micras. Entonces, cuando una persona tiene una ectasia, el grosor de la córnea va a ser un grosor de menos 500 micras y que ese grosor en algunas pacientes puede ser de 200, 300 o cuando esa córnea está muy adelgazada puede ser inclusive
de 50 o inclusive 100 micras o menos. Dentro de estas ectasias corneales tenemos dos, que va a ser el queratocono y va a ser el queratoglobo. Entonces, la primera ectasia que vamos a mencionar va a ser el queratocono. Este queratocono pues va a ser un trastorno ectásico, no inflamatorio, y que se puede manifestar desde la infancia. Algunos se pueden manifestar en lo que viene siendo la pubertad. La etiología es desconocida, por lo regular se va a presentar de manera bilateral. Va a ser más frecuente en lo que viene siendo las mujeres. La córnea se va a encontrar adelgazada, o sea, va a ser una córnea ectásica y que va a estar adelgazada tanto en la parte central y en la parte periférica, y que va a sobresalir como una especie de cono. A veces para nosotros hacer el diagnóstico en estos pacientes, nos vamos a colocar a un lado del paciente y el paciente va a estar en posición primaria de la mirada, y de esta manera podemos observar si esa córnea sigue una curvatura normal o si esa persona va a agarrar el aspecto de cono, como sería en este caso, y que al paciente se le va a encasillar como que tiene un queratocono y que se va a presentar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Los síntomas que van a presentar estos pacientes va a ser una visión borrosa que va a estar distorsionada, lo que va a dificultar tanto la visión para lejos y por lo que viene siendo para cercas. Los pacientes van a presentar sobre todo una fotofobia y en ocasiones pueden presentar una diplopia, van a presentar una visión doble y que se va a presentar de manera binocular. En ese caso, pues vamos a ocluir el lado que no vamos a estar explorando para ver si esa visión es una visión única o es una visión doble en donde el paciente va a ver más de una imagen, que pueden ser dos o a veces tres imágenes. Y con eso terminamos el día de hoy porque ya son las 10. No sé si tengo